Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues continuamos con la segunda parte del caso Macastre. Nos habíamos quedado con el tema del cuerpo de Valeriano, que ya os digo que pasan 77 días desde que se ha hallado el cuerpo de Rosario en la caseta del Mestre. Y bueno, como os digo, pues un hombre que andaba por allí buscando espárragos concretamente, bueno, pues ve ahí, parece que perdido entre la maleza, bueno, pues un cadáver en putrefacción que él en principio piensa que es un animal, pero cuando se acerca allí y retira todas las ramas que tenía encima, se da cuenta efectivamente de que es una persona que está, ya os digo, en avanzado estado de descomposición. Y bueno, pues que se trata en este caso de un chico, como veis aquí, ¿vale? Así estaba colocado, básicamente. Y bueno, pues ya os digo, digamos que bueno, era una zona poco transitada, digamos, por los forasteros de la zona. Y parece ser que, bueno, pues cuando encuentra lógicamente el cadáver se pone en contacto rápidamente con las autoridades. Y ya os digo, concretamente se encontraba en un terraplén, parece ser que con mucha vegetación, como os había dicho. Entonces, bueno, pues ya os digo que aparece esto junto al pico, pero parece ser que el pico existe la posibilidad de que hubiese sido puesto allí posteriormente, no se tiene todavía muy claro. Y bueno, prácticamente ya hemos contado un poquito todo, pero bueno, saber que el cadáver yacía con la cabeza boca abajo, el brazo derecho extendido, las piernas encogidas. Estaba situado, como os había comentado, en un plástico grueso, que era como un tipo de saco de abono. Y bueno, parece ser que había también gran cantidad de barro en el mismo. Además, junto al cadáver, como os había comentado, se hallaban unas velas partidas en dos y sin usar, que eran idénticas en tamaño, forma y color a las que había dentro de la caseta de Rosario, y que de hecho el dueño confirma que ya os digo que sí que se trataba de las mismas velas que él utilizaba, ¿no? Esa vela la vemos ahí al lado, como veis, partida, y así fue como se encontró básicamente a Valeriano. Entonces, la cuestión es que no sabemos si, ya os digo, eh, si al estar Rosario en compañía de una o varias personas, posiblemente de manera voluntaria, y después de que ocurriese ese hecho, que probablemente, como os comento, fuese, pues ya os digo, una muerte sobrevenida, pero que no lo sabemos con certeza, eh, bueno, pues parece ser que es lo que lleva a que posteriormente pues, sean asesinados Valeriano y Pilar. Pero ya os digo que estos son solamente locubraciones y que no se sabe realmente con certeza. Además, no sabemos ni siquiera si el cadáver de Valeriano estaba escondido, si simplemente lo sorprendieron allí, si lo llevaron en contra de su voluntad, en fin, que es un auténtico puzzle este caso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sí que, bueno, se presenta allí, ya os digo, la Guardia Civil para llevar a cabo la inspección ocular. Esto sucede el 6 de abril de 1989, que es cuando aparece el cuerpo. Y bueno, pues ya os digo, digamos que se sitúan en el lugar de hallazgo del cadáver y básicamente en el sitio que se encuentra, que os había comentado, el terraplén con un pronunciado desnivel y oculto entre los matorrales, pues el cuerpo, ya os digo, estaba como agazapado, ¿no? Como si se estuviese escondiendo o estuviese esperando algo o a alguien, ¿vale? Y parece ser, como os digo, que aquí hay diferencias entre lo que comenta Félix Ríos y lo que comenta Manu Jiménez, de que se encontraba en una zona de visión clara hacia la caseta donde Rosario había aparecido. Ya os digo, la cabeza parece ser que estaba dirigida hacia la parte más alta del desnivel, con las piernas encogidas hacia la parte más baja del terraplén, y ya veis aquí con el brazo derecho extendido hacia arriba, la cabeza mirando al suelo, digamos como ocultándose a la parte de la axila, y ya como veis, pues el brazo izquierdo está básicamente caído hacia abajo, ¿no? Entonces, una vez que se extrae el cuerpo, pues básicamente es cuando se observa, bueno, pues que lleva unas zapatillas deportivas de la marca Carhu, de color negro o azul oscuro, con adornos blancos, que están manchados de barro, que llevaba unos pantalones vaqueros de color azul claro, así como gastados,
Llevaba también, esto es curioso, pero por el frío parece ser 2 pares de calzoncillos, unos blancos con rayas rojas y otros blancos. Llevaba también una camiseta negra con un bolsillo en el pecho y tenía, parece ser que en verde, dibujadas unas palmeras o algo parecido, y también una camisa de cuadros rojos y gris, un jersey color negro y también con el cuello gastado. Y ya os digo que tras la inspección ocular se llega a la conclusión de que se trata del cuerpo de un varón, ¿vale? Lo que más llamaba la atención era el pelo, porque como os comento tenía un pelo oscuro, muy acaracolado, que luego ya, como veremos, la madre y los hermanos de Valeriano pues lo confirman básicamente cuando hacen la descripción del muchacho y digamos revisan las pertenencias que la Guardia Civil les presenta. Entonces, como os comento, al estar en avanzado estado de descomposición, pues lógicamente esto también dificulta lo que es su reconocimiento, y también hay que tener en cuenta que su mano izquierda estaba también incompleta, básicamente porque se había desprendido de la primera y la segunda falange de sus dedos. Parece ser que, como indica el forense Paco Echevarría en estos casos, porque es por circunstancias externas, ¿no? Pues porque han sido, digamos, roídos o comidos por, ya os digo, cualquier tipo de animal que pudiese andar por la zona. De hecho, parece ser que incluso una rata sale entre las costillas, menudo susto también, entre las costillas del chaval, ¿no? Cuando van allí a hacer la inspección ocular del cadáver. Entonces, bueno, se hacen fotografías del cuerpo, en este caso la verdad que, bueno, por lo menos hacen fotografías, y lo que más caracteriza a Valeriano, digamos que es en la dentadura tenía 2 piezas superpuestas en la parte superior derecha, ¿vale? Esto es una característica que también ayuda mucho a la hora de identificación del cuerpo por parte de los familiares, ¿vale? Concretamente los hermanos, como veremos más adelante. Se hallan varios objetos, también en este caso, bastantes más que los que se dieron en el caso de Rosario, pero bueno, por ejemplo, un paquete de papel de fumar de la marca Smoking. Se encuentra también varios papeles escritos a lápiz con varios números de teléfono que tampoco nos llevan a nada. Tenemos también una cartera azul con dibujos en rosa y el logotipo de la pantera rosa, ya os digo. Unas gafas de sol, un peine, un encendedor clipper, otro encendedor que parece que ponía Proviaje fin de curso, y luego 4 maquinillas de afeitar desechables de color azul de la marca Gillette y una pulsera de cuero abrochada con clavos en pico al estilo de las utilizadas por los punkis. Luego ya lo que es bajo el cadáver pues se encuentra un trozo de plástico grueso, ya os digo, con una gran cantidad de barro y bueno, pues básicamente por orden judicial el cadáver es levantado y trasladado, como os comento en este caso, al, digamos, depósito municipal de Macastre, ¿vale? O sea que no se le lleva al Instituto Anatómico Forense como a Rosario, directamente le realizan la autopsia allí tal cual. Entonces, bueno, pues citan a la madre y a los hermanos de Valeriano para que identifiquen el cuerpo y sobre todo para que reconozcan en un principio todo lo que son las prendas y los objetos que son hallados allí, que ya como podéis ver eran bastantes, y algunos más que tampoco les voy a dar demasiada importancia porque todo eran anotaciones que él tenía, que ya os digo que no nos llevan a ninguna parte. Y digamos que, bueno, pues se les exponen los objetos y, digamos, les preguntan a ver si efectivamente podrían ser propiedad de su hijo. Y, bueno, pues cuando ven el peine, pues los familiares efectivamente parece ser que indican que sí, que es uno igual que el que ellos tenían en el domicilio familiar, pero que había desaparecido y que desconocían su paradero, con lo cual es muy probable que se tratase de ese peine. Y luego, bueno, respecto a los manuscritos que había, números de teléfonos y demás, la familia parece reconocer la escritura de Valeriano. Y luego lo que es el mechero que aparece, uno de los hermanos está convencido de que es muy similar a uno que llevaba su hermano a diario. Y luego lo que sí que tiene importancia también es lo que es la muñequera de clavos,
ya que ahí prácticamente afirman que seguramente se trataba de él porque era igual en forma, tamaño, color y tipo de adornos a la que recordaban que el chaval portaba, ¿no? Entonces ya lo que definitivamente no hace titubear, digamos, a la familia ya son las prendas que vestía el cadáver en el momento de su hallazgo, que también vemos que esto pasa cuando se presentan las fotos del cadáver de Rosario al padre, que es cuando inmediatamente al ver sus ropas, bueno, pues le da ese salto el corazón de, ostras, pues sí, efectivamente es así como iba vestida la última vez que la vi. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Reconocen enseguida, sin género de dudas, lo que son las zapatillas de la marca Carhu, el pantalón vaquero y, bueno, pues las características físicas de Valeriano también, pues ya os digo, se le pregunta si tenía alguna característica, yo qué sé, cicatrices, lunares y cosas así. Lo describen como un muchacho de complexión normal y delgada, pero, como os digo, con el cabello de color negro rizado y acaracolado, que es lo que sirve principalmente también para identificar posteriormente al cadáver, y también hacen hincapié en el rasgo característico en su dentadura del diente en la zona superior derecha que estaba montado sobre otro. Entonces, bueno, esto básicamente era lo que importaba, estos datos aportados por los familiares, para ver que coincidían efectivamente con el joven, y ya lo último que quedaba era pues lo peor de todo, que era reconocer in situ por parte de los familiares lo que es el cadáver para despejar cualquier duda sobre su identidad. Entonces, pues allí se presentan los hermanos mayores de Valeriano, Antonio Francisco, 19 años, y Manuel, de 17. Y bueno, pues ya os digo, van como condición de familiares de la víctima por parte de las autoridades judiciales para el reconocimiento del cuerpo, y cuando se acercan allí, ya os digo, está concretamente en la sede de la Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil. Y ya os digo, cuando ven el cuerpo del joven hallado sin vida, e incluso aunque se encuentra en un avanzado estado de descomposición, los hermanos, sin titubear, pues no dudan ni un segundo en confirmar que era su hermano pequeño, efectivamente, Francisco Valeriano Sánchez Flores. Digamos que es concretamente el hermano mayor, Antonio Francisco, el que identifica suya esa muñequera de pinchos de la que habíamos hablado, el mechero y tanto la ropa que vestía y las zapatillas que calzaba, que digamos que, bueno, parece ser que él mismo se lo había prestado en días anteriores. Además, descubrieron efectivamente la malformación dentaria del joven, que habíamos comentado que es bastante importante, y bueno, pues ya os digo, manifiestan que realmente llevaban sin ver al chico varias semanas, y bueno, pues al tener que reconocer y pasar por este duro trance, ¿no? De reconocer ese cuerpo ya frío sobre una camilla del hermano pequeño de la familia, pues bueno, no se puede evitar, digamos, pues eso, las lágrimas, ¿no? Y además, bueno, también es verdad que aunque nunca había sido un ejemplo a seguir el chaval, porque ya os digo, era un chaval muy rebelde, problemático, que siempre estaba metido en follones, y eso su familia lo sabía a ciencia cierta, pero tampoco se podrían haber imaginado evidentemente este desenlace. O sea, esto está claro, ¿no? Que al final era un niño de 14 años y que acabe así, pues un punto final en su corta vida es bastante importante. Entonces, bueno, pues digamos que los peores augurios generados durante el reconocimiento pues se habían cumplido, y digamos que esto, y es así, lo dice Félix Ríos, pero no hace falta que lo diga él, lo decimos todos, no hay nada peor para una madre que sobrevivir a un hijo, eso sin ninguna duda. Bueno, esta imagen os lo pongo para que veáis básicamente la distancia en la que estaba sobre la caseta del Mestre, que se puede ver allí en el fondo. Y bueno, ahora básicamente lo que nos queda es la gran incógnita del caso, ¿no? Que digamos que es básicamente qué ha pasado con Pilar, porque de Pilar no se sabe absolutamente nada. Y ya os digo que van transcurriendo los días, que las autoridades se ponen a buscar como locos por esa zona de Macastre donde habían aparecido los cuerpos de Rosario y Valeriano, porque, bueno, lo más evidente en principio sería
que se encontrase también por aquella zona, escondida en algún sitio. Y bueno, como anécdota sabéis que bueno, hubo digamos varias confusiones respecto a las fotos de Pilar, porque parece ser que durante mucho tiempo la foto que se había publicado era la de su hermana y no la suya. De hecho, todavía no ha quedado muy claro si esta es la foto verdadera de Pilar o era otra, que ya os enseñaré posteriormente. Ya os digo, no ha quedado muy claro, ¿eh? Aunque yo le pregunté a Manu concretamente y me confirmó que esta última era efectivamente la de Pilar, pero ya os digo que hubo muchas dudas, incluso si el cuerpo de Pilar cuando aparece en su momento era el de Pilar o no. Bueno, eso ya son cosas que pasan siempre en estos casos y sobre los que caben bastantes dudas. Ya os digo, el caso es que siguen pasando las semanas, sigue pasando el tiempo y no se sabe absolutamente nada de Pilar, ni siquiera se la encuentra por esa zona donde es lo más probable, según las autoridades, que pudiese estar. Y entonces, bueno, pues lo que son las autoridades tienen que buscar ese nexo de unión entre Rosario, Valeriano y la misma Pilar, ¿no? Básicamente para averiguar su identidad, la localización y el estado en el que está. Y ya os digo que en este caso sí que es verdad que se despliegan todos los medios que son posibles, que tienen a su alcance para poder encontrarla. Y bueno, sí que sabían, ya os digo, que, bueno, pues que se llamaba Pilar y, y que seguramente iba a aparecer pues en las mismas circunstancias que sus compañeros. Así que nada, bueno, pues lo que os comento, empiezan ya a hacer una demarcación, a mirar cada campo de cultivo, todas las zonas colindantes, con perros adiestrados, y a pesar de todos los medios empleados, como os comento, esto resulta totalmente infructuoso. Pero bueno, parece ser que hay algo que llama la atención de la Guardia Civil en aquella batida, y es que a unos escasos 5 metros de donde había aparecido el cuerpo de Valeriano, un pico de obra con la parte metálica oxidada y con pequeñas porciones de barro, donde adherido están los 3 pelos rojizos que os había comentado y que son recogidos, y finalmente se demuestra, después de su análisis, que se trata de pelos, de pelos de animal, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empiezan a hacer una serie de preguntas, que por qué no se había visto antes, que si era el arma que se había utilizado para causarle la muerte, que si fue dejado allí de manera casual, si fue con intención. Bueno, sin ninguna duda es un hecho extraño, lógicamente, y incluso en la búsqueda de Pilar empieza a colaborar el equipo de buceadores de la Guardia Civil, que digamos rastrean con gran dificultad las turbias aguas del pantano de Forata, que se encuentra a escasos 10 kilómetros del punto donde se encuentran los otros jóvenes. Entonces aquellas aguas, bueno, pues como os comento, no era la primera vez que digamos, que se estudiaban, porque como os comento era bastante habitual que aparecieran cuerpos tanto de otros jóvenes como principalmente de Prosti, como ya os había comentado. Pero en este caso, bueno, aunque empiezan a rastrearlo y demás para localizar algún cuerpo, no encuentran nada. En este caso, ya os digo. Bueno, pues aquí tenéis básicamente una imagen de lo que es el pantano de Forata. Bueno, la realidad es que se ve más lo que es la estructura de piedra que el pantano como tal, pero bueno, este es el pantano famoso donde, ya os digo, solían aparecer varios cuerpos, pero en el caso de Pilar, nada de nada. Entonces, bueno, pues claro, Pilar pues estaba desaparecida, básicamente se la había tragado la tierra, pero bueno, pues aunque la Guardia Civil descarta que se halle el cadáver en el monte, como os comento, pues posteriormente y mucho después se empiezan a hacer investigaciones, ya os digo, con motivo del hallazgo de Rosario y Valeriano. Pues digamos que se le pide al padre de Rosa que se persone en las dependencias de la Guardia Civil para tomarle declaración, digamos, para ver si se puede esclarecer el paradero de Pilar y poder aproximarse un poquito más a las causas de la muerte de su hija y Valeriano.
Pero bueno, ya os digo, digamos que estaba muy afectado por la muerte de su hija, como es obvio, y bueno, digamos que él también no tenía más que incógnitas, ¿no? Porque las circunstancias de la muerte sin duda fueron realmente extrañas. Entonces esto es común, ya no solamente para los investigadores, sino también para la familia. O sea, nadie sabe realmente qué es lo que pudo pasar. Entonces, bueno, Vicente básicamente, como ya os había comentado, explica que había visto a su hija por última vez el 14 de enero de aquel mismo año con sus amigos, como os comento, Valeriano y Pilar, y que, bueno, parece que aprovechó para conversar con Valeriano mientras las chicas recogían algo de ropa y demás. Tampoco digamos que nos da detalles sobre lo que hablan. Pero bueno, yo creo que intentando sonsacarlo un poco, qué era lo que hacían, qué era lo que estaban ocultando, ¿no? Pero bueno, no llega a ninguna conclusión porque lógicamente Valeriano no le cuenta absolutamente nada. Y bueno, posteriormente se marchan los tres del domicilio. Y bueno, aunque Vicente intenta hablar con su hija para que le dé alguna explicación, pues esta le dice que ya será en otro momento, que no tiene tiempo y que se tiene que marchar. Lo que pasa siempre. Eh, entonces, bueno, respecto a Pilar, lo único que manifiesta básicamente es que mm, el último día que la vio vestía unos pantalones vaqueros y un jersey que además eran de su hija. Y bueno, lo que puntualiza es que llevaba el pelo de punta hacia arriba, en plan cresta, y que solía utilizar unas gafas graduadas de vidrio transparente. Digamos que iba en plan punk, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, básicamente tampoco puede dar mucha más información, salvo respecto a la ropa que se encuentra en esa caseta abandonada donde ellos, digamos, residían, en Catadau, y que él, ya os digo, dice que pertenecen a su hija Rosario. Y bueno, pues que se las habían llevado el 26 de diciembre del 88 porque, como sabéis, fue una de sus escapadas de fin de semana y parece ser que indicó que la madre de Valeriano le dijo que antes del 14 de enero del 89 que andaban por Macastre cuidando de unos niños y demás, haciendo de canguros y que, bueno, cogieron un autobús desde Valencia a dicha población más o menos sobre las 8 de la tarde, ¿vale? Esto es lo que pueden aportar, ya os digo, los padres de Valeriano y, bueno, la madre de Valeriano y el padre de Rosario. Sí que les dicen, no obstante, que intuyen que los chavales estaban amenazados, ¿no?, por algún grupo de jóvenes. Porque, ya os digo, en una ocasión les dijeron que, bueno, los habían marcado como chivatos o algo así, ya que Rosario había estado en la comisaría de Burjasot, digamos, siendo interrogada por algún motivo. Y como os comento, Valeriano ya directamente estaba en el centro de menores de Godella poco antes de su desaparición. Así que se encontraba básicamente de permiso de fin de semana y tenía que regresar en teoría pues el lunes a primera hora. Entonces, claro, los investigadores también empiezan a indagar un poco haciéndoles, bueno, pues una serie de preguntas a los compañeros de Valeriano allí en ese centro de Godella. Y bueno, parece ser que lo único que les confirman es básicamente eso, que Valeriano, pues que era un buen chico, pero que estaba metido en el mundo de las drogas, que fumaban porros, ya os digo, que esnifaban mucho pegamento, benzol y demás, y que incluso, como os había comentado, se había inyectado en algunas ocasiones heroína. Esto es básicamente lo que pueden sacar ahí de lo que se les pregunta a los compañeros de Valeriano. Y bueno, también comentan que de vez en cuando ingería Rohypnol, ¿vale? Pero vamos, que esas son las sustancias que consumían, incluso, bueno, pues estupefacientes, anfetaminas y etcétera. Como podéis ver, la verdad es que los chicos le daban bastante duro. Aquí, como podéis ver también, tengo que señalar que están las dos fotos de la supuesta Pilar. Una de ellas es la hermana y la otra es la propia Pilar, pero lo curioso en este caso es que la hermana de Pilar en ningún momento, cuando su hermana está desaparecida y viendo que en los carteles aparecen las fotos, se pone en contacto con las autoridades para decir, mira, que esta no es Pilar, que esta soy yo. Pues no se confirma nada y esto pues la verdad es que a las autoridades les resulta extraño que no hubiese ninguna llamada por parte de la familia para aclarar esto, pero bueno, cosas que pasan. Entonces, bueno, pues
sacan algunos datos importantes para la investigación, más que nada sobre el estilo de vida que llevan estos chavales, que como veis eran bastante insalubres o no saludables sin ninguna duda. Y parece ser que, bueno, tanto él como Rosario conducían ciclomotores y bueno, básicamente que a veces pues buscaban sitios para dormir o pasar algunos días y parece ser que Pilar siempre los acompañaba, desapareciendo temporalmente de sus domicilios. ¿Qué más cosas? Pues lo que os había comentado, parece ser que Valeriano, bueno, aunque era pareja de Rosario y parece ser que estaban muy enamorados, no solo mantenía relaciones con ella, sino que también de vez en cuando pues también lo hacía con Pilar. No sabemos los motivos, si con consentimiento o si digamos que Rosario lo sabía, no se puede afirmar, ya os digo. Lo que sí se sabe es que Rosario padecía, como os comenté en su momento, asma, y esto de vez en cuando le producía una tos pues bastante importante, ¿no? Bastante fuerte. Entonces, bueno, pues a partir de aquí ya es plantearse pues de toda la información que han sacado, si es todo verdad, si hay mentiras, si nos tenemos que quedar en un punto intermedio. Pero bueno, lo que sí que está claro es, digamos, el ambiente que ellos manejaban, y ya os digo que estaban en un entorno vulnerable, muy concreto, de marginalidad y drogas. Como os comento, la autopsia de Valeriano se realiza en la mesa de un cementerio, lamentablemente, a petición del juez de juzgado de primera instancia, instrucción de Requena, Valencia, y bueno, pues se acercan allí hasta el cementerio municipal de Macastre y una médico forense sustituta, como os comenté al principio, pues digamos que es la que practica el reconocimiento del cadáver. Y aunque parezca extraño, y en aquella época era frecuente practicar autopsias en este tipo de dependencias, que me parece muy fuerte que ni siquiera se molestaran en llevarlo, ya os digo, al Instituto Anatómico Forense, la facultativa en concreto pues llega a las conclusiones básicamente de que el cadáver es de un varón, que digamos, vestía, nos dice un poco lo que vestía, que ya lo sabemos, un pantalón vaquero claro, gastado, lo del pelo, lo de los calzoncillos, es decir, que no descubre absolutamente nada nuevo, por decirlo de alguna manera. Solo se sabe que le faltaban vértebras cervicales y dorsales, algunas costillas, los omóplatos se encontraban sueltos, las falanges medias y distales habían desaparecido de la mano izquierda y los cabellos, como os comento, eran negros y rizados y de una cantidad bastante abundante, no encontrándose ningún signo de fractura ni hundimiento de la bóveda craneal que hiciera presagiar un tipo de lesión directa, al menos en la cabeza. La dentadura, como os comento, era normal, pero ya os digo que lo que llama la atención son esas dos piezas dentarias que están superpuestas en el maxilar superior derecho. Hay una desarticulación del cúbito y radio del antebrazo derecho y digamos que parece ser que se había formado un callo por una antigua fractura, pero ya os digo que no se encuentra absolutamente nada más que nos pueda aclarar lo que es lo del crimen y demás. Por tanto, nos encontramos de nuevo ante otra autopsia blanca. Las autopsias blancas son aquellas en las que no se puede concluir exactamente cuál es el motivo de la muerte de una persona, que es lo que pasa en este caso. Por lo tanto, está claro que hubo, sin ninguna duda, pues lo que pasa siempre. No se llevaron a cabo las pericias suficientes, no se hizo una autopsia mucho más completo, ni un estudio antropológico más minucioso de tipo externo y especialmente de tipo interno, porque, ya os digo, ni estudio toxicológico, ni se realizó un reportaje fotográfico de lo que es la autopsia como tal, aunque sí del cuerpo cuando fue hallado. Y bueno, pues ya os digo, es que las cosas la verdad es que son bastante llamativas en este caso. Bueno, aquí os dejo uno de los puntos clave del caso Macastre y también, además del caso Alcácer, que es el famoso bar Catadau, y aquí ya entra en escena la madre de Pilar. Digamos que María Luisa Barriga
Bueno, pues es la madre de la chica desaparecida y que no aparece por ninguna parte. Y bueno, pues lógicamente cuando su hija desaparece estaba divorciada y digamos que tenía 4 hijos más, además de Pilar, 4 chicas y un chico. Y bueno, pues ya os digo que vivían en Burjasot desde que se separó de su marido, aunque anteriormente, como os comenté, habían vivido en Catadau hasta que Pilar cumplió los 8 años y aquí es cuando trabajó ayudando en la cocina de este local. Voy a ver si encuentro una imagen un poco mejor porque esta, la verdad es que, a ver, está un poquito regular, la verdad. Bueno, parece ser que esta imagen es un poquito mejor, tampoco es que sea una locura, pero bueno, algo es algo. Ya os digo, la madre estuvo trabajando casualmente en el bar Catadau, en la cocina concretamente, y parece ser que el 12 de abril de 1989 va con una de sus hijas y hermana de Pilar a la Guardia Civil de Llombai tras la petición de los investigadores para tomarle declaración. Se les muestra una fotografía de la chica a la que reconocen tanto su madre como su hermana, pero sí que es verdad que, bueno, pues indican que hay varios cambios respecto a su apariencia, sobre todo por el tema del pelo, que digamos lo tenía más largo y con el flequillo caído, y en la zona superior lo llevaba en punta hacia arriba y la zona de la sien casi rapado, como os comentaba, estilo punk. Además, o sea, a mí lo que me resulta curioso es que las familias, y especialmente la de Pilar, ¿no? Que parecía que no estaba tan desarraigada de alguna manera, no fueran antes a denunciar la desaparición de su hija. O sea, esto es una cosa que realmente no deja de llamarme la atención. O sea, tienen que ser las autoridades las que los llamen para decirles, oye, mira, venid a reconocer aquí unas fotos de vuestra hija, a ver qué información nos podéis dar. No sé, es algo que resulta desde luego bastante curioso. Entonces, bueno, básicamente dicen que era de constitución delgada, que medía más o menos 1,50, 1,55 y parece ser que tenía unas cicatrices en el muslo izquierdo por un accidente que tuvo en su momento con unos cristales, ¿no? Indican también que la última vez que la vieron pues fue una semana antes de que apareciese el cadáver de su amiga Rosario en la caseta de Macastre. Así que, bueno, parece ser que el sábado 14 de enero había pernoctado en su casa con Rosario y que ese sábado pues parece ser que fue cuando fueron a esperar a Valeriano y después de eso, si te he visto, no me acuerdo. También describieron la ropa que vestía Pilar aquel día, pantalones negros de tela con rayas grises y negras, zapatillas y con un jersey de lana color gris, con una raya horizontal a la mitad y por lo visto por debajo pues llevaba una camiseta negra de manga corta. Se llevó por lo visto una mochila de tela de colgar en la espalda, otra mochila de color negro, donde llevaba ropa interior, que además era propiedad de su hermana, y bueno, pues parece ser que, bueno, pues que coge un sujetador blanco, unas bragas y, y bueno, pues su amiga Rosario también se llevó una bolsa con asa de color rojo y con rayas claras, en la que también puso, digamos, pues un neceser de baño donde llevaban pues lo típico, pinta uñas, pinta labios, pendientes, colonia, etcétera, etcétera, la famosa colonia Giovanna, que era la que se encontró en el bolsillo de Rosario cuando apareció su cuerpo. Entonces la hermana además les indica que ese día, bueno, pues le regaló a Rosario la cartera que aparece con Valeriano con el logo de la Pantera Rosa y también, bueno, pues les preguntan si saben dónde iban a ir ese fin de semana y bueno, pues parece que lo que habían comentado las chicas era que tenían una casa alquilada y que estaba deshabitada y que iban a pasar allí el fin de semana. Según las chicas, se encontraba próxima a una zona de Catadau y bueno, ya os digo, el interior de la vivienda tenía lo que parece ser unos colchones para dormir y algunos objetos de adorno, ¿no? Básicamente, ropas para cambiarse que ya habían llevado, como os comento, en el mes de diciembre. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que es la hermana aquí
añade que escuchó una conversación entre Pilar y Rosario sobre el miedo que esta última tenía porque, los que os comento, había sido presuntamente amenazada por un chico que le quería pegar, porque se la tenía jurada, porque parece ser que fueron detenidos por la Policía Nacional de Burjasot en relación con un robo, como os comento, en el interior de un chalet unos meses antes del fin de semana en el que los jóvenes se fueron, y se sospechaba que había sido Rosario, ¿no?, la que había dado este chivatazo, como ya hemos comentado varias veces. Entonces, digamos que ya el 16 de abril de 1989 se incluyen las noticias de última hora en lo que es el periódico valenciano Levante. Y bueno, pues ya os digo, aquel día, bueno, pues básicamente una de las noticias hablaba de los adolescentes, o de la posible relación de los adolescentes hallados muertos en la población valenciana de Macastre, y que las dos chicas precisamente pues habían sido vistas un día antes de desaparecer, como os comento, en compañía de este personaje, ¿no?, Miguelo, que, a ver, es también llamado por las autoridades para declarar, evidentemente, porque aparte de ser testigo presencial, puede resultar como posible sospechoso, y en un principio este se niega a presentarse en las dependencias judiciales, y no solo eso, sino que le tienen que obligar para ir a declarar allí, pero él en todo caso niega los hechos rotundamente, incluso niega haber invitado a las chicas a una Coca-Cola, concretamente a Rosario, cosa que realmente sí que hizo. Pero bueno, él niega los hechos, y da la casualidad de que este señor es otra de las muchas casualidades que puede estar relacionada con el caso Alcácer, era concretamente de la zona de la Romana, con lo cual se entiende que conocía a Antonio Anglés. Porque ya os digo, la Romana no es que fuese una zona, digamos, muy prolífica en lo que a personas se refiere. Entonces el hecho de que este señor procediese de allí es más que llamativo también, ¿no?, de alguna manera. Entonces, bueno, pues se sigue diciendo, ya os digo, lo que se sabe, que es que Pilar seguía desaparecida, que no se sabía absolutamente nada de ella, que se la había buscado por un montón de sitios, pero que seguía sin aparecer. Entonces, bueno, pues ya os digo, es que se hacen interrogaciones también a los dueños del bar, que eran los que habían visto, como digo, los últimos en ver con vida a las dos chicas. Bueno, pues como comento, pues les preguntan básicamente si ya las habían visto antes, les muestran una fotografía de los chavales, pero bueno, dicen que sí, que los habían visto en muchas ocasiones, especialmente a Pilar, pero que al chico pues no lo habían visto en su vida, ni en el bar ni en otro sitio. Y bueno, pues conocían a Pilar desde que era pequeña, como sabemos, porque ya habían vivido allí, también a sus hermanos y a los padres, y que incluso la madre, pues eso, que había estado trabajando allí, ¿no?, en la cocina del bar. Y ya os digo, básicamente es lo poco que pueden decir. Lo único que les manifiestan a los investigadores, que el domingo 15 de enero del 89, sobre las 8, cerca de la hora del cierre del local, Pilar apareció con Rosario por la puerta, que se acuerda de la fecha sin dudas, porque era 2 días antes de la festividad, parece ser, de San Antonio, día en el que su madre se había desplazado a Valencia para someterse a un reconocimiento médico. Entonces ya digo, aquí es cuando manifiestan que mientras Rosario se quedó en la barra y pidió al camarero una Coca-Cola, Pilar se fue a la ventanilla de la cocina, utilizada por la cocinera para entregar los platos, bocadillas o tapas al camarero, y que estaban listos para servir a unos clientes ubicados en la barra o en las mesas del bar. Parece ser que en el interior de la cocina se encontraba pues la señora que estaba allí, la cual conocía casi a Pilar desde que había nacido, y estuvo hablando con ella unos minutos. Parece ser que Pilar les pide algo de dinero, ya os digo que se tomaba algunas confianzas, esta se niega, pero sí que le prepara un par de bocadillos para ella y para su amiga, y digamos que, bueno, pues a partir de ahí, mientras están conversando y demás, y su amiga continuaba con la Coca-Cola,
es cuando se la ve en compañía del lugareño Miguelo. Ya os digo, bueno, parece ser entre los 50 y los 60 años, vamos a decir 50, que ya os digo, charlaba con ella y parece ser, como os comento, que efectivamente le pagó la consumición. También entró, como os había comentado en su momento, un guardia civil que estaba destinado en el puesto de John Bay y que había bueno, pues encargado un pollo asado y digamos que básicamente, bueno, pues este guardia civil se llamaba Antonio y fue preguntado por sus compañeros si estuvo algún domingo sobre las 8 en el bar Catadao recogiendo el dicho pollo. Y bueno, este contesta que no puede precisar el día de la semana ni el mes porque había ido allí en varias ocasiones, pero digamos que las autoridades, para que poder precisar un poquito más, digamos que si cuando estuvo en el interior del local coincidió con Pilar, la hija de Patatín Patatán, así como la chica que se le mostraba en la fotografía, concretamente Rosario, y cuando Antonio, coge la fotografía, pues observa en silencio durante unos segundos y responde que a la hija de Antonio no la había visto los últimos meses, pero que la chica, Rosario, de la fotografía sí que la vio al menos en una ocasión. Bueno, él manifiesta que cree que es ella, pero o que es bastante parecida a la que él vio. Les indica efectivamente que estaba acompañado de un conocido vecino del pueblo, ya os digo, el famoso Miguelo, y, y bueno, ya os digo que especifica que la joven estaba sentada en un taburete y que le sorprendió bastante ver a una joven, digamos, bastante guapa en compañía de un hombre que, como os comento, pues tenía una gran diferencia de edad, que podría llegar a ser su padre, y él sabía perfectamente que no era la hija de esta porque todo el mundo conocía, ya os comento, a este personaje. Entonces, eso, surge la pregunta, lo que os comento, ¿dónde estaba Valeriano cuando ya se estaban allí en el bar? Pues se había quedado en la casa, o sea, qué era exactamente lo que estaba haciendo, no lo sabemos. Y exactamente quién era este personaje, ¿no? El vecino con quien conservaba Rosario. Eh, y luego también, pues lo que os digo, la coincidencia, ¿no? De lo del famoso bar Catadao y tal, que tiene que ver o que puede tener que ver con este asunto. Entonces, como os comento, en base a esto, los primeros sospechosos, sin ninguna duda, son el Miguelo y José. Y ahora hablamos, pues que, bueno, las semanas y los días iban pasando. Digamos que habían pasado ya un montón de personas que habían sido interrogadas por el cuartel de la Guardia Civil, a los que se les había tomado manifestación, pero seguía habiendo un misterio de los hechos relativos a la desaparición y muerte de los tres jóvenes. Y bueno, pues de todos los indicios, declaraciones y demás, pues no hay, digamos, un claro hilo del que tirar para poder aclarar lo sucedido. Y ya os digo, tampoco es que se encuentre a una persona en concreto como sospechosa o sospechosas, ¿no? Y ya os digo, aunque habían interrogado de forma oficial y extraoficial a bastantes personas del entorno y no en tan entorno de las víctimas, familiares, amigos, vecinos, conocidos, gente de la zona y demás, pues ya os digo, es que las personas que vieron oficialmente con vida a Pilar y Rosario, bueno, pues habían sido, ya os digo, el Miguelo, los dueños del Bar Catadao y el guardia civil. Entonces, faltaba alguien importante para la investigación. Pues bueno, ya os digo que todos empezaron a señalar a este vecino como la persona que acompañaba a las jóvenes ese último día. Era un vecino de Catadau, cuyo nombre real era Miguel V.E., que bueno, había nacido el 14 de octubre del año 29, como os comento, en la partida de la Romana. Entonces, bueno, residía, parece ser, en una vivienda que se encontraba muy próxima a donde estaban durmiendo los jóvenes cuando iban a dicha población de Catadau, y se dedicaba básicamente a labores de jornalero, recogía frutas, verduras, hacía algunos labores de pastoreo, había estado casado en su día, había tenido una hija, pero parece ser que se divorció, que se mudaron a otro lugar, nunca volvieron a tener contacto con él, vivía solo, la vivienda era independiente y ya os digo que muy próxima a donde estaban los chicos, ¿no? Era muy conocido en el pueblo, no tenía, sin embargo, muchos amigos, ya os digo que era un poco, pues, ermitaño el hombre, pero bueno,
pues entre los pocos amigos que tenía había un tal José C.M. que había nacido en Carlet y que estaba viviendo en la población de Montreux. Entonces, bueno, parece ser que era conductor de un pequeño camión donde transportaba básicamente verduras y frutas. Y digamos que este fue un poco el nexo que los hizo conectarse, ya que ambos trabajaban en este proceso, ¿no?, de frutas y verduras y de mar para posteriormente poner a la venta. Lo que pasa que Miguelo pues no tenía carnet de conducir, entonces era su amigo José el que lo desplazaba, digamos, a algunos sitios cuando a este le hacía falta. Y digamos que repasando las declaraciones de los testigos que se encontraban en el bar y teniendo en cuenta que, ya os digo, Miguelo tenía aproximadamente entre 50 y 60 años y que fue visto en compañía de las chicas, bueno, pues resultó muy extraño que la invitase a una Coca-Cola porque este señor tampoco es que tuviese, digamos, muchos recursos económicos, tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues centran un poco sus sospechas en este individuo y, bueno, pues ya os digo, en principio es que es el único sospechoso que tiene. Lo que pasa es que, claro, una vez que aparece el cuerpo de Pilar a 35 o 40 kilómetros de Catadau, pues lógicamente llegan a la conclusión de que Miguel hubiese necesitado para desplazarse un vehículo y, claro, esto es lo que baraja la posibilidad de que fuese José el que facilitó la maniobra, ya que Migueló no tenía carnet de conducir, como os comento. Pero bueno, digamos que esto es por ahora lo que podemos decir. Y ahora, pues, básicamente vamos a ver qué pasa con los resultados de toxicología, que ya se saben, digamos, se conocen, pasado todo este tiempo, ya os digo que ya estamos en el mes de abril, pasados mediados de abril, sobre el cadáver de Rosario, ¿vale? Y qué es lo que dicen estos estudios.